Médula espinal viene a ser la porción más inferior, se puede decir, desde lo que llega a ser la parte del cerebro, cerebelo, puente, y ya todo, o bueno, tallo encefálico y médula espinal. Es la parte más caudal, bueno, que viene desde más cefálico hacia más caudal. Aquí lo tenemos en un cerebro completo, con las meninges y demás. Vean que todas estas son de acá, son las meninges. Las meninges eran tres: de externa a interna era dura madre, aracnoides y pía madre, ¿no? Entre eso el espacio aracnoideo, etc. A lo que nos interesa hoy día a nosotros es estudiar lo que viene a ser la textura, o bueno, lo que viene a ser la médula espinal. Ahora, si se dan cuenta, el primer reto aquí en la práctica es cómo reconocer lo que viene a ser médula espinal de una pequeña porción que se llama ya bulbo raquídeo o médula oblongada. Porque tenemos el tallo encefálico. ¿El tallo encefálico de qué se compone? Son tres estructuras. Se compone de... Por protuberancia, ya, puente. protuberancia y puente es lo mismo. Ah, ya. Mesencéfalo, creo. ¿Qué más? Bulbo raquídeo y... exactamente, no son tres: mesencéfalo, protuberancia o puente, bulbo raquídeo o médula oblongada. Mesencéfalo, por ejemplo, viene a ser desde acá hacia arriba. Esta pequeña porción es mesencéfalo hacia arriba. Se divide de puente. Esto es puente, miren. Esto es puente. Se pueden acercar más, acérquense, no van a ver si no van a ver. Hay puente en mesencéfalo. Entre el surco, entre el puente y el mesencéfalo se llama ponto mesencefálico. Ponto mesencefálico. Y entre el punto de puente y bulbo raquídeo se llama bulbo pontino, exactamente. Bulbo pontino y ponto mesencefálico. Esos son los surcos. Este es un surco bulbo pontino y surco ponto mesencefálico. Ahora, no hay como tal un bulbo medular o médulo medular, no hay. Exactamente no. Yo el único límite que lo distingo es más o menos aquí, aunque está bien dividido, llegaría a ser más o menos por esta zona de acá. Lo van a ver en la teoría, que hacia la parte anterior, sí, hacia la parte anterior, el punto donde me limita lo que viene a ser bulbo y lo que viene a ser médula oblongada se le llama el entrecruzamiento motor. Al haber ese entrecruzamiento motor, pues hace que no se vea así como ustedes lo ven ahorita, como un surquito, como una línea, como un surco, ¿no? No lo hacen ver así, sino es como que todo bien unido y no se nota ese surco como tal. Ese es el entrecruzamiento motor. Aquí se nota muy bien, ¿por qué? Porque lo hemos tratado de dividir mucho. ¿Qué, está tan fuerte? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, qué raro. No lo siento, Es sinceramente. que está el cerebro acá. No, estoy resfriado, es otra cosa. Pueden abrir la ventana si quieren. ¿En serio está tan fuerte? ¿Cómo aquí ¿Yo? ¿Está bien, María José? Ya me está picando la nanilla. Por favor. Fuerte, eso puede estar. Ni tenía formol, vamos a tratar de echarle formol para que se vea más Ni blandito. tenía. No tiene, está vacío, está seco. Está seco. No, ¿por qué quiere que esté así? Este sí. Ese también. Ok. Muy bien, entonces tenemos de esa manera ahí. Después entonces, ¿qué nosotros vamos a ver? ¿O cómo se lo estudia, no esto? Lo estudiamos una parte anterior, lo estudiamos una parte posterior y lo estudiamos lo que vienen a ser las partes laterales. Vamos a hablar de cordones anteriores, vamos a hablar de cordones posteriores y vamos a hablar de cordones laterales ahora sí. Está llorando. Es que se me entró. Un recuerdo. Básicamente, ¿qué es lo que a mí me representa? Van a darse cuenta que hacia la región anterior va a ser más que todo un surco bastante grande. Este de acá se llama surco anterior. Esta es de la parte anterior, surco anterior. Vamos a tener una cisura posterior, que es esta parte de acá. Esta parte de acá. Vamos a tener una parte que se le conoce como acá, está acá bien delimitado. Se lo conoce como surco anterolateral. Vamos a colocar acá, mano. Surco anterior, surco anterolateral, cisura posterior. Surco posterolateral. Ay, caramba, me pasa. Surco posterolateral. Yo ahí hablando de surco posterolateral, que surco anterior, que surco posterior, que surco lateral. Mire, esto es algo bonito. Entre surco anterior y surco anterolateral, surco anterior y surco anterolateral, ¿qué palabra se repite? Surco anterior y surco anterolateral. Anterior. Anterior.
Entonces ese pequeño espacio que obviamente viene a ser como, aquí se ve mucho mejor, ahí está más dividido, así se ve, esos son cordones. Entonces entre el surco anterior y surco anterolateral va a estar el cordón anterior. Ahora, entre el surco posterior y surco posterolateral va a estar el cordón. Posterior. Y entre el surco anterolateral y surco posterolateral va a estar el cordón. Lateral, exactamente. Entonces tenemos cordones anteriores, tenemos cordones laterales y tenemos cordones posteriores. Eso es lo primero que tienen que saber. Y al medio, ¿qué creen que va a tener? Porque acuérdense que al medio había una estructura y siempre hay en la médula espinal. Sustancia gris. No, no se llama sustancia gris. Un conducto, un círculo, algo vacío, Sí, redondo. Conducto. Exacto, el conducto ependimario del epéndico, o sea, no es un surco que va a estar hueco por donde va a pasar toda la parte del líquido cefalorraquídeo hasta llegar al ventrículo de Krause, o se lo conoce como cuarto ventrículo, perdón, como quinto ventrículo, es el ventrículo terminal, se lo conoce eso. Entonces lo que yo tengo que darme cuenta. Ahora, ¿qué necesito más saber acá? Entre el surco posterolateral y el surco posterior va a haber un surco intermedio, acá se lo ve bien, acá. Surco intermedio. Ahí está. Vamos a volver a ver. Porque esto es pregunta. O sea, si nosotros le vamos a colocar en el examen. Le vamos a colocar aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Y obviamente va a estar este amarrado, digamos. Y vamos a decir que es eso. Nada más. Este surco anterior, surco anterolateral, surco posterolateral, surco intermedio y el surco posterior. Y obviamente se refiere al conducto del epéndice. ¿Por qué le coloqué el surco intermedio? Y acá hay dos grandes haces que lo hemos hablado para los grupos de exposiciones. Porque en sí la médula espinal, por la parte posterior, siempre el cordón posterior es predilecta a la sensibilidad, solamente el cordón posterior. Porque el cordón lateral y el cordón anterior, sobre todo el anterior es motor, y mientras que la parte lateral es vegetativa casi. No, yo tengo mucha sensibilidad en mi cuerpo, y solamente son dos cordones o dos haces que se encargan. Porque todos los haces que ustedes han visto cuando les dividió que haz piramidal cruzado, que haz piramidal directo, que haz tectoespinal, que el haz vestíbulo espinal, que los haces rubroespinal, el oligoespinal y demás, son netamente motores o casi vegetativos incluso, pero estos son sensitivos. Uno es el grácil y el otro es el cuneiforme, que son dos haces posteriores. El grácil está más interno, por ejemplo el grácil está entre estos dos, entre el intermedio y el posterior, y entre el intermedio y el posterior lateral está el cuneiforme. Hay una mnemotecnia que siempre decimos, porque esto se pregunta bastante en examen. ¿De qué se encarga el haz grácil y de qué se encarga el haz cuneiforme? Y la mnemotecnia que nosotros siempre colocamos para este es como que nosotros decimos qué pasa o qué grita el deportista, el futbolista cuando mete la pelota. Gol, digamos, ¿no? Entonces nosotros también nos acordamos por qué. Porque el de grácil también se llama gol, es el haz de grácil o el haz de gol. Entonces nosotros sabemos que ese gol y con qué patea la pelota, con las piernas. Entonces el haz de gol, que es sensitivo, se encarga netamente de sensibilidad de miembros inferiores. Ese es nuestro. Y por ende el de cuneiforme, que es el otro, se encarga de miembros superiores. Eso tiene que quedar siempre en la cabeza. El de grácil es de miembros inferiores y el cuneiforme es de miembros superiores. Los dos netamente sensitivos. Después tenemos los piramidales. Los piramidales, por ejemplo, se llaman... ¿cómo era el nombrecito de este? Cerebroespinal, sí, no es cerebroespinal, pero van desde el cerebro hacia la médula espinal. Esos son los que son más motores, eso es lo que me ocasiona mayor motilidad. Eso también tenemos que verlo, eso hace, no lo vemos, están dentro de los cordones, y ahí es donde, ahora sí le doy la palabra a su compañera, donde mencionaba que hay sustancia gris y sustancia blanca. En la médula espinal, ¿cómo está ubicada? ¿Cuál está al centro y cuál está a la periferia? Centro está la sustancia gris, sustancia en la periferia, la sustancia. Bueno, a ver, aquí dice blanca, allá dice blanca al centro y aquí dice gris al centro. ¿Con cuál se queda? Con gris al centro. ¿Cuál Gris queda? al centro. Sustancia ¿Cuál queda? El gris es en el centro, blanca es periférica. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Al contrario a lo que viene de ser en el cerebro es distinto, ¿no? Aunque es mezclada en todo caso. Esa sustancia gris está en forma de H, es más o menos... Como unas astas anteriores y unas astas posteriores. Exacto, muy bien. Hay que se lo voy a dibujar. Viene más o menos así. Así es la médula espinal. La médula espinal va a estar en su surco posterior y aquí está el surco anterior, pequeño surco. Está el surco anterior, está el surco anterolateral, está el surco posterolateral, surco posterolateral, surco anterolateral,
Entonces, acá esto es todo es cordón posterior, cordón lateral, cordón lateral, cordón anterior, cordón anterior. Entonces aquí vamos a colocar un intermedio para que sea el haz de Grassi y el haz uniforme. Acá van a estar volando haz piramidal directo, haz piramidal cruzado, que el rubro espinal, que el olivo espinal, etc. Eso ya tienen que aprendérselo bien porque eso es configuración interna. No se lo ve tanto acá. Ya aprendimos todo. Ok, eso es lo que tienen que ver. Ahora, en eso vamos a hablar ahora de la sustancia gris que está de esta manera. Aquí hay como una protrusión pequeña y así, se ve más o menos. Aquí, perdón, la otra protrusión pequeña. Son como astas, y era lo que decía Audrey. A estas anteriores se le conocen como astas anteriores y a las posteriores se las conocen como astas posteriores. Y a estas de acá se las van a conocer como astas laterales. Esto incluso está en su guía. En su guía se le llama las láminas de Brock-Rex, porque todas las láminas se van dividiendo. Aquí está el conjunto epéndigo, se van dividiendo y cada una va a estar relacionada con ciertos núcleos. No termina ahí, no solamente hay haces, hay núcleos. Que el núcleo de Rolando, que el núcleo de Waldeyer, que el núcleo de Grassi, que el núcleo cuneiforme, que diferentes núcleos hay. Eso también tiene que aprenderse. Entonces, es ahí como yo me doy cuenta de que va a estar relacionado con ciertos núcleos. Mayormente la parte lateral, pues siempre está relacionada con la parte vegetativa. Donde ahí va a estar el olivo espinal, el rubro espinal, porque esos son haces vegetativos, ¿no? Ahora, lo que yo le decía, la posterolateral y la anterolateral, yo como me doy cuenta. Muy aparte acá que yo, ya por experiencia, ya lo sé. Ustedes se pueden dar cuenta en una médula espinal sanita, porque justamente en el anterolateral y en el posterolateral es donde nacen las raíces de lo que van a formar después los nervios periféricos, los nervios raquídeos, perdón, o sea, que son periféricos, los nervios raquídeos que son periféricos. Por el anterolateral entra la raíz anterior y por el posterolateral va a entrar la raíz posterior. Estos raíz anterior y raíz posterior van a unirse y ya después se acordarán que salen por el agujero de conjunción de la metámera a nivel cervical, a nivel torácico, lumbar, sacro, etcétera, etcétera. Van a ir saliendo, ¿no? Eso ya van a formar la parte simpática, la parte parasimpática. Siempre acuérdense que el posterior siempre va a tener un ganglio donde va a estar ahí ciertas neuronas, porque va a haber una interconexión. La neurona viene acá, se conecta acá y ya la neurona manda informaciones. Eso es lo que le dijo el doctor, son dos cosas. Eso también se puede llamar como arco reflejo o se lo pueden llamar como receso sináptico. ¿Por qué? Porque va a haber una sinapsis acá, va a haber otra sinapsis acá. Hay, por ejemplo, en acá algunos lo toman como monosináptico, porque acá es una pseudonipolar. Se lo conoce como una neurona pseudonipolar, es como que hace un toque aquí y viene acá. Por eso lo conocen como monosináptico. Hay reflejos polisinápticos, que son los reflejos de flexor retirada. Esos reflejos polisinápticos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que una neurona hace contacto con otra neurona y mientras va a ir arriba, va a ir a hacer contacto con otra neurona y va a ir a otro contacto con otra neurona. A eso se refiere, porque necesitamos diferentes neuronas que nosotros vamos a ver. Vean el video de generalidades, porque no les voy a explicar generalidades, donde nosotros vamos a hablar de qué. Vamos a hablar, y para que me entiendan, y eso ya es esto, ya han avanzado tejido nervioso, ¿no? Creo que todo ya está en el tercer parcial, creo, al menos excepto lo de Harold. Hasta muscular. ¿Hasta muscular? Dimos. ¿Con quién? Con Harold. ¿Con Harold? Ah, ya, se los creo los de Harold. Creo que están atrasaditos los de Harold. Ya, bueno. Los demás de docentes, Sangüesa, Iriarte, Sánchez, lo que sea. Ustedes saben que hay una neurona, que hay otra neurona. No tendría por qué explicar esto porque no sé de historia. Pero bueno, en los terminales sinápticos, estos aquí van a levantar ciertos neurotransmisores. Van a haber canales donde van a estar liberando acá. Van a estar liberando. Esto es lo que hacen las neuronas. Eso es lo que hacen acá. Y para eso nosotros necesitamos conocer los diferentes neurotransmisores. Que acetilcolina, que adrenalina, que el GABA, etcétera, etcétera, etcétera. Mayormente aquí tenemos lo que viene a ser el GABA. Pero también tenemos lo que viene a ser la noradrenalina y la acetilcolina. Pueden ser inhibidores, excitadores, eso dice que depende de los receptores de acá. Entonces eso, cuando hay neurotransmisores que excitan, pues obviamente hace que pase rápido la información. Como va a haber ciertos neurotransmisores que no hacen que inhiban, que no van a pasar. Hay dos tipos. Estos son, por ejemplo, sinapsis química. Se lo conoce como química. Una característica importante de la química es que hay espacio. A esto se lo conoce como hendidura sináptica o valle sináptico, donde va a haber neurotransmisores que me van a dar esa sinapsis, digamos, me van a provocar. Y también hay las eléctricas. Sinapsis eléctricas. Las sinapsis eléctricas no tienen espacio. Las sinapsis eléctricas están bien
adosadas, son sinapsis eléctricas. Ahora esas sinapsis eléctricas pues tienen diferentes clasificaciones, lo van a ver en el libro. Te da la sinapsis eléctrica, por ejemplo, axodendrítica. Exactamente, axoaxónica y diferentes, son 5 tipos. Que básicamente a eso que me refiero, a que una neurona no es tan parecido, pero ya ahí con las diferentes dendritas que va a aparecer, un axón que va a aparecer acá. Y entonces con otro, las axodendríticas, por ejemplo. La axodendrítica es que una neurona, etcétera, vamos a colocarlo así y demás cosas. El axón va a ir justamente a las espinas de las dendritas. Entonces ahí se lo conoce como una axodendrítica. En una axoaxónica se refiere a que va a venir otra neurona donde el axón va a irse con el axón, digamos. O dendrodendrítica, igual forma hay también donde de una dendrita se va a conectar con otra dendrita. Entonces van a hacer conexiones eléctricas sobre todo, que me ayudan para qué, para estimular las señales y mandar. Y eso también es pregunta de examen. La pregunta de examen que hacen siempre es, si yo les preguntaría cuál es la estructura funcional del sistema nervioso. Mal. En anatomía no es así. Creo que en los libros he visto sí, pero en anatomía no. Vean, y eso siempre se juega en el examen. ¿Cuál es la estructura funcional? La neurona no es como tal funcional en anatomía. La neurona es como una estructura estructural, y esa es la pregunta que hacemos en los exámenes teóricos. ¿Cuál es la unidad estructural del sistema nervioso y cuál es la unidad funcional del sistema nervioso? Estructural es la que me forma la estructura, que el conjunto de todo eso me puede hacer el cerebro, que el conjunto de todo eso me puede hacer el cerebelo, porque nosotros sabemos que las estructuras nerviosas, pues se llaman nerviosas porque son netamente de nervios, están compuestas de nervios que van a pasar informaciones. Entonces es la principal diferencia. La unidad estructural del sistema nervioso es la neurona, exactamente. Ahora la unidad funcional del cerebro ya es distinta, funcional del sistema nervioso es distinto. ¿Por qué? Porque esa unidad yo necesito que sea funcional, que me ayude a hacer funcional. ¿Qué sería? No, los nervios, ya dije que no. Tampoco, la sinapsis no. Tampoco. Tampoco. E incluso eso es un tema de exposición que se los dio, por eso es un tema de exposición, porque necesitan saber de eso. ¿Sabía? No. A ver si se acuerdan. Fue justamente, creo que es el tema con reflejo monosináptico. Es antes de reflejo monosináptico, hay un temita arriba. ¿Quién le tocó reflejo monosináptico? Arribita de eso leí 2 temas. Antes del reflejo monosináptico dije algo. ¿Se acuerdan? Ya, es arco reflejo. La unidad funcional del sistema nervioso es arco reflejo. ¿El arco reflejo qué es? El arco reflejo es como la composición de diferentes factores. Porque ¿cómo es? ¿Cómo creen ustedes que se pincha? Por ejemplo, ahorita yo me voy a pinchar, me pincho. Y entonces va a mandar un sistema, una señal a mi sistema nervioso, a mi cerebro, para que haga el reflejo de retirada, porque he sufrido daño, digamos. Si no tuviera sensibilidad, va a estar ahí mi dedo nomás. No va a sentir nada. Eso significa que hay una falla a nivel nervioso, porque no hay una sinapsis correcta. Ahora, el arco reflejo es distinto. Nosotros hablamos de monosináptico. Por ejemplo, monosináptico es rápido. No hago nada más. Bueno, en este caso sí sería polisináptico, porque una neurona va, otra tiene que volver, y ni siquiera una vuelve aquí a la parte sensitiva y otra va a volver, una neurona, a la placa neuromuscular para que yo haga el reflejo de retirada. Voy a hacer flexión. Entonces, eso es un reflejo polisináptico. ¿A eso qué me quiero referir? El arco reflejo, ¿cómo se compone? El arco reflejo se compone de un receptor. Receptor tenemos en todo el cuerpo. Van a ver el cuadrito, hay un cuadrito con fondo negro en el libro, ya me lo sé de memoria ese libro. En el fondo negro, donde habla, por ejemplo, las más comunes, terminan, eso sabe, ya avanzaron bien, ¿no? Sistema tegumentario, ya los de Harold no, los demás. Ajá, no. Ya saben sistemas tegumentario. ¿Quiénes no son de Harold? Levanten la mano. ¿Quiénes no son de Harold? Del doctor Harold de Easton. ¿Quiénes no son de Harold?